Hoy día vamos a ver lo que son la teoría del error, pero más que nada enfocándonos a lo que es la propagación del error. Entonces, esta es la parte 2 de la unidad de error, que es la última parte, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy día son los dígitos y las cotas significativas, la propagación del error y algunas otras fórmulas de error que vamos a ver cuando se evalúan funciones, ¿ya? Ya. ¿Qué es la pérdida de dígitos significativos? De un minuto ya están entrando más alumnos. Ya. ¿Qué es la pérdida de dígitos significativos? Es cuando al realizar ciertas operaciones matemáticas, ¿ya? Se pierden dígitos en el cálculo numérico. Ya sabemos que hay un error de máquina, etcétera, pero aquí nos vamos a enfocar un poco netamente a cómo se pueden perder dígitos significativos de utilizar de forma inadecuada algunas fórmulas numéricas o fórmulas matemáticas, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo un pequeño de eh, qué cambios uno puede realizar para tener menor pérdida en ese sentido. Ya. Entonces, miren, esta ecuación, un minuto, ya, esta ecuación, y esta ecuación descrita con un valor más o menos sencillo, que en este caso x igual 100, ya es lo que está descrito acá abajo. Supongamos que utilizamos una calculadora con todos los decimales, ¿sí? Pero vamos a suponer que estamos ocupando 7 dígitos significativos en la operación. Un minuto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a tomar atención? A esta sección que está acá, ¿sí? Porque este valor es un entero, ¿cierto? Entonces no hay mayor problema, no va a haber pérdida de dígitos significativos, tampoco es la raíz de 100, ¿cierto? Porque es un valor exacto. Pero en esta operación interna eh, aparece este resultado, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar 6 dígitos significativos, es decir, estos 6, porque recuerden, este no representa información y este tampoco. Perdón, este. Está... Denme un minuto. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes cuentan, hay 6 decimales. Entonces esos van a ser los 6 dígitos significativos que vamos a utilizar. Si uno hace eso, y al hacer la operación, ya, si ustedes se fijan, lleva un minuto. Ya, ahí sí. Si ocupamos esos 6 dígitos, miren, perdón, este es el resultado exacto, suponiendo que tenemos muchos decimales. Tomando atención en esta operación que está acá adentro, ya, y ocupamos solo 6 dígitos significativos, queda este número, que es 10.0499. No tenemos más números, ¿por qué? Porque vamos a ocupar 6 dígitos y redondeo. Al hacer la resta, ya, si se fijan, queda este número. Y si uno compara con el resultado exacto, recuerden, exacto entre comillas, sino que tiene más decimales, ya observamos que nos cambian 3 decimales, pero perdimos 2 directamente, si se fijan. Entonces, al ocupar este número, en la operación que está acá, nos da este resultado. Entonces, en definitiva, al ocupar 6 dígitos y redondeo, no es que tengamos una precisión asegurada de 6 dígitos. Si se fijan, al hacer la operación, en definitiva, perdimos 4 dígitos significativos, ¿ya? Y ese que está ahí, S y S, porque ahí hay una aproximación con redondeo, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración que la pérdida de dígitos significativos, aquí como lo están observando, depende muchas veces de la función matemática. Acá no hubo operación de computadora en el sentido eh, de que se asoció a una operación o por el límite que tenía la máquina, sino porque ocupamos esos dígitos significativos, ¿sí? O sea, porque ocupamos menos. Entonces, la pérdida de esta precisión fue específicamente el subproducto de la forma como está definida la función, ¿sí? Y en este caso, la precisión de la aritmética usada, que fue que ocupamos solo 6 dígitos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ocupáramos otra función? Si se fijan, acá se hace una expresión, que en la siguiente hoja les presento el desarrollo. Si uno ocupa esa expresión y reemplaza los valores utilizando la misma cantidad de dígitos significativos, mira el resultado que se obtiene. Y en este sentido,
prácticamente no perdimos ningún dígito significativo, porque recuerdan que al último al redondeo, ¿ya? Y solamente cambiando la función. Y si recuerdan que en algún curso ustedes vieron las unidades que se hacía racionalización, ¿sí? Que se multiplicaba por un número 1, ¿sí? Y de alguna manera las, las funciones uno las podía de alguna manera manipular, ¿ya? Entonces, eso que está anteriormente descrito, ¿cómo se desarrolla? Bueno, aquí un recordatorio, está la multiplicación por 1, se hace el desarrollo, y ahí se llega a la expresión que se ocupó para hacer el cálculo. Entonces, cuando se programa, es bueno revisar si la función a utilizar se puede de alguna manera optimizar y revisar si existen pérdidas de dígitos significativos con algunas operaciones. Si ustedes observan que existe esa pérdida, lo mejor es modificar la fórmula por una fórmula equivalente con la cual uno pierda, o sea, no pierda tantos dígitos significativos, ¿sí? Entonces, y otro antecedente, en general, la pérdida de dígitos significativos en su producto de la resta de números que son muy parecidos, si se fijan. ¿Por qué? Porque se van a restar muchos de sus valores que son iguales, ¿sí? Ya. ¿Qué son las cotas significativas? Ya, para el caso informático, las cotas significativas corresponden a los límites numéricos, ¿sí? En los cuales se representan los números, es decir, en las cotas numéricas de la arquitectura, ¿sí? O como están definidas en la programación. Recuerden, a nivel de programación, float, doble, etc. Y evidentemente sus operaciones, cómo se realizan en la máquina. Cada arquitectura realiza operaciones de manera diferente, ¿sí? Pero se obtienen resultados más o menos similares. Eso es bueno a veces mirar la arquitectura, por ejemplo, AMD, cómo lo realiza y cómo lo realiza, por ejemplo, los modelos de Intel, ¿ya? Entonces ahí se van a encontrar con que los algoritmos a veces varían, pero en la práctica el resultado son los mismos. Pero para el caso analítico, cuando hablemos de analítico, porque lo estamos refiriendo a funciones que tienen derivadas, etcétera, donde estamos analizando principalmente cómo funcionan los valores numéricos en una función. Entonces, cuando hablemos de cotas significativas para el caso analítico, este se focaliza en los límites de error, ¿sí?, que se representan al ser aplicados estos algoritmos. Entonces, en general, en matemática se utiliza el término cota para determinar el dominio de un problema, ¿sí? Hay que hacer un ejemplo, que el dominio, por ejemplo, para estudiar aquí nos dice, bueno, f de x está acotado entre a y b. En este sentido, nosotros podemos denominar cota, ya, a nivel matemático, a esos límites, ¿sí? Pero a veces por abuso del lenguaje se utilizan distintamente cotas significativas y dígitos significativos, pero en la práctica expresan cosas diferentes. Entonces, para que no nos confundamos, y como van a trabajar mucho con análisis de error, vamos a usar esta nomenclatura, que la cota de error, en este caso, va a ser el valor de error obtenido al evaluar un algoritmo numérico, ¿ya? Cuando, en específico, cuando uno está evaluando el algoritmo, ¿sí? Y el resultado uno puede medir cierto error. Tolerancia va a ser el error que queremos obtener con el método numérico. Es decir, vamos a tener unas ciertas iteraciones donde vamos a tener un error, ¿cierto? Y, por ejemplo, ese algoritmo va a parar cuando llegue a una cierta tolerancia. Entonces, aquí ya cota del error se relaciona al error obtenido por el método, tolerancia a lo que queremos llegar o cómo vamos a ir controlando nuestro algoritmo, y los dígitos significativos van a ser los dígitos que representan al número, ¿ya? Por redondeo o por corte. Recuerden que si hay alguna duda me interrumpen. ¿Ya? En esta línea, cuando se realizan operaciones, ya sabemos que los números ya traen un error, pero también la traen las operaciones, ¿ya? Que en este caso son las operaciones aritméticas comunes, que son esas cuatro: suma, resta, adición, multiplicación. Y esa aproximación la vamos a denotar por W barra. Entonces, supongamos que tenemos dos números, XA y IA, donde XT vamos a asumir que es el valor exacto. Vamos a decir que XT es como el X target, ese es el número. Entonces, el error, si se fijan, acá hay un error. El primer error que vimos en la clase anterior es este que está acá, pero acá estamos evaluando números, ¿sí? El error del número, en definitiva, es qué tanto se diferencia la aproximación del valor real. Entonces los vamos a denotar
por estas siglas que están acá. ¿Ya? Y supongamos que este es el número que queremos calcular. Acá hay una operación. La operación, recuerden, puede ser cualquiera de esas que está ahí. ¿Ya? Entonces, al final, el error propagado va a ser una combinación entre los errores que se acumulan en los números y en las operaciones. Entonces, veamos esto que está acá abajo. Si se fijan, este es el valor exacto. Al igual que estas definiciones de error, el error propagado va a ser igual al valor exacto por el valor aproximado entre los números aproximados y la operación aproximada. Eso es la nomenclatura que está apareciendo acá. Ahora, si uno esta nomenclatura, uno la extiende, uno puede hacer un pequeño truquito, porque ahí estamos agregando un 0, si se fijan, ya, a cada lado. Entonces, aquí queda expresado cuál es el error propagado, y si se fijan, el error propagado no tiene asociada la aproximación de la operación matemática, ¿ya? Eso lo tiene el error por redondeo por corte, ¿ya? Que está acá, si se fijan, ¿sí? Al hacer esta nomenclatura. Entonces, el error computacional es la suma de dos errores. El error propagado por la aproximación, ¿sí? De los números, fíjense, XA y A, con una operación exacta, y el error de redondeo o corte se va a asociar en este sentido al error que contiene a la operación. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? No entendí eso bien de la W. No entiendo cómo. ¿Qué es? ¿Es como un número? ¿Es una función? No entiendo muy bien eso. Ya, aquí dice, CAW una operación aritmética. ¿Sí? Y W barra es la versión computacional. Me preguntaste por W. Es que en sí las dos me confunden porque ya, W es la operación aritmética, se llama suma, resta, multiplicación o división, ¿Ya? ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo eso de que W barra es como la versión computacional? Ya, lo que pasa es que en la computadora tú vas a tener dos tipos de, o no que sean dos tipos de datos. Tú, por un lado tienes los números, que ya tienen una aproximación en los registros de computadora, ¿sí? Que pueden ser, dependiendo de la cantidad de bits, ¿cierto? Eso te ¿Sí? llega hasta un cierto límite. Pero las operaciones también tienen eh, un error computacional, porque en la práctica uno realiza la operación matemática, por ejemplo, con números binarios, ¿ya? Entonces, como esos números binarios también tienen un límite, al aplicar la operación, tú vas a perder algunos dígitos, ¿sí? Y las operaciones, diferentes máquinas las hacen con diferentes algoritmos internos. Le voy a tratar de dibujar un ejemplo, a ver si se entiende. Por ejemplo, voy a multiplicar dos números chicos en binario. A ver, dame un minuto, a ver si buscar una pluma. Ahí te va a quedar un minuto. Estoy buscando un minuto, chicos. Aquí está. Aquí está buscando un lápiz. Ahora sí. Ya, supongamos que nosotros queremos multiplicar 2 por 3. Esto es solo para que vean cómo se hacen las operaciones en la computadora. El 2 en binario es ese, el 3 en binario es ese. Esto, al igual que cualquier operación, uno va haciendo esto así. Esta operación hace esto así, y esta operación hace eso así. Está en binario. Se suma de la misma forma que se suma en decimal, y ahí nos queda ese número, y se fijan, ese número que está ahí es 6. ¿Cierto? ¿Se entendió la operación? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, imagínate que este número es súper grande. Va a llegar un momento en que tú no te va a caber este número binario en la operación. ¿Sí? Entonces, por eso, al aplicar esta operación, que depende de la arquitectura, puede que la ocupen de otra manera, pero esta es la más básica, va a llegar a un punto en que esa operación ya tiene un error. ¿Sí? Y la representación numérica es otra. ¿Sí? A pesar que uno opera con puros números, por ejemplo, la operación suma y resta tiene menor costo computacional que un producto. ¿Ya? Entonces eso significa que si tienen un diferente costo computacional al realizar la operación, evidentemente tienen un cálculo diferente.
No sé si se logra entender un poco. Esto va a depender del algoritmo que esté en la máquina para hacer el producto. Por ejemplo, también hay otras formas de hacer productos grandes. Por ejemplo, Fortran. Ya, mira, voy a escribir acá algo así. W por X. A ver si me resulta esto. Y acá vamos a colocar un valor Y. Y vamos a asumir que W es el número, el decimal, y esta es la base. Y si recuerdan, los números se representaban de esta manera. Alfa 1 por beta, cuando hablamos de decimales. ¿Se acuerdan de esto? Está en la clase pasada. Ya, si se fijan, esto es una sumatoria, es un polinomio, o sea, no es un polinomio, es una serie. ¿Ya? No, tampoco una serie, es una expresión lineal. ¿Ya? Entonces, estos valores, sabemos que va a haber un límite para representar eso que está ahí. Ahora, cuando uno quiere multiplicar números más grandes, uno puede guardar los valores de la suma y hacer unos trucos con estos índices. ¿Para qué? Para poder agregar más decimales. Entonces, ya esa agregación de más decimales en la operación matemática ya te está agregando un error. Pero fíjate que esto está asociado a las operaciones. Perdón, esto que está acá es el resultado de las operaciones. Esto que está aquí es el número máximo que tú puedes obtener, o sea, más chico que tú puedes obtener. Entonces, por eso es diferente el costo, es diferente el error de una operación que hablar que el error de un número. ¿Sí? Uno no dice, uno puede decir, sí, que la multiplicación, por ejemplo, tiene X bit, se soporta hasta números de X bit. Por ejemplo, si te pasas de la memoria, una forma de solucionar eso es hacer por corte los últimos decimales. ¿Ya? No sé si se logró entender un poco esto, la diferencia. Pero mira, para que no te hagas problema, en las máquinas, una cosa es cómo se representan los números y otra es cómo se operan. Sí, ¿Sí? con la explicación que dio, entendí mal lo que era el doble barra y todo eso. Ya. Así, te enseñó bastante bien. Ah, ya. Súper. Entonces estamos borrando. Entonces, por ejemplo, hay otras formas. Fortran, para aplicar operaciones sobre números grandes, ocupa Fourier. ¿Ya? Y la gracia que tiene Fourier, o por ejemplo Taylor, que uno puede tener infinitos valores para completar el número. Entonces el truco que hace Fortran es guardar los índices de las últimas posiciones y eso los va acarreando al otro número. Entonces uno ve un número que tiene, no sé, pues a veces 100 decimales, pero estamos hablando de máquinas del año 80, por ejemplo, que no tenían registros para tener 100 decimales. Entonces de esa manera lo arreglaban un poco. ¿Ya? Entonces de ahí vienen las diferentes técnicas de operación. Ya. Entonces, en general lo que está expresado acá, que el error computacional, ¿sí?, del operar números, y estos números también son aproximados, está representado con esta ecuación que está acá. No recuerden, el error propagado se asocia a los valores numéricos de la máquina, ¿sí?, a la operación con los valores numéricos. Estos son aproximados, XA e IA. Este es el valor exacto. Si ustedes se fijan, el error en definitiva es el valor exacto menos todo esto que está acá. Menos eso, más eso, menos eso. ¿Sí? Ya bien. Ya. Otra forma de expresarlo, la misma anterior, es que si esto va a dar un resultado numérico, fíjense, esto es un resultado numérico que ya viene aproximado, esa es nuestra representación de coma flotante de la operación. Y se fijan, entonces ya estamos viendo otro error que aparece. Y si se fijan, asumamos que este es el valor exacto en un instante t. En la definición de coma flotante, como la máquina va a tener una representación, ahí aparece, por ejemplo, FL, y si recuerdan la segunda clase, ¿sí?, la clase pasada, todo número en la máquina
es una aproximación. Entonces eso significa que este resultado también va a ser una aproximación. Y eso es lo que se está describiendo acá. ¿Ya? Entonces, si usamos corte, el error, si se fijan, va a ser mayor o igual al valor absoluto de esta operación aproximada, de propagación. Aquí está la propagación. Recuerden la slide anterior. Esa que está acá. Propagación. ¿Ya? Si usamos corte, si ustedes se fijan, ¿cuál va a ser el error? Bueno, el valor del número multiplicado por el error de máquina. Que vimos que el error de máquina dependía de los k dígitos que se podían representar, ¿sí?, en el número binario. ¿Ya? Y por corte va a ser la mitad. ¿Ya? Y si se fijan, estas expresiones son las mismas que vimos la clase pasada cuando se representaban los números. Entonces, para poder entender esto, las operaciones que existen sobre un número, esto no es que sea un producto, recuerden, puede ser división, multiplicación, producto, etc. Va a ser menor o igual al número aproximado por el error de máquina. Este es el error de máquina, que es la cantidad de decimales con las cuales puedo representar el número. ¿Sí? Y es lo mismo que vimos en la clase anterior cuando se representaban los números. Ya, ahora veamos algunos casos particulares. Esto no es que se tengan que aprender ni nada, ¿ya? Pero es para que sepan cómo uno puede ir probando la exactitud incluso de las calculadoras. Ustedes pueden hacer pruebas solamente trabajando con los dígitos significativos, haciendo ciertas pruebas, y ustedes complementan esto con números grandes, y ahí ustedes van a ir viendo cuál es el error que tienen las máquinas, ¿sí? Incluso al hacer los cálculos numéricos. Bueno, para el error del producto, si ustedes se fijan, XA y A es una aproximación, ¿cierto? Entonces, el valor del error va a ser el cálculo exacto menos la operación aproximada. Porque si estos son iguales, el error es cero. Pero vimos que la aproximación es el valor exacto menos el error. ¿Sí? ¿Ya? Me refiero a esto que está acá. XA y A. Entonces, al hacer esta productoria, bueno, queda esta expresión, que si se fijan, esta es la expresión que va a determinar el error de la multiplicación. ¿Y cuál es el error de la multiplicación? Bueno, el valor exacto de X multiplicado por el error de IA más el error de la otra operación, el valor exacto de Y por el valor de A menos la aproximación de los dos errores. ¿Sí? Ahora, si esto está al cuadrado, es decir, si esto es XA, uno reemplaza el XA acá arriba, ¿sí? Y al hacer la operación va a quedar esta expresión que está acá. Entonces esto ya nos da dos indicadores, que el error de un producto se puede obtener con esta fórmula, y el error del cuadrado va a ser esta que está aquí. O sea, dos veces, ¿cierto? El error aproximado por el número menos el cuadrado de esa aproximación. Ahora, si ustedes se fijan, si este número es chiquitito, si el error es pequeño, como está el cuadrado, va a ser más pequeño esta perturbación. ¿Ya? Bueno, el error relativo es esta misma expresión, pero se le divide por el valor real, o sea, el valor exacto. Se hace el mismo procedimiento y se llega a esta expresión. Que el error relativo no es más que la suma de los errores relativos de las aproximaciones menos su producto. Ya, tienen que borrar ese que está ahí. Si este error relativo, si se fijan, es muy chico, significa que su cuadrado va a ser aún más chico. Entonces uno lo podría descartar. Entonces, en definitiva, el error relativo es la suma de los dos errores relativos, si se fijan. El error del producto, ¿sí? El error relativo del producto, y aproximadamente igual a la suma de los errores relativos de los números. ¿Sí? Porque en definitiva esto igual van a ser valores muy pequeños. ¿Sí? Dos valores muy pequeños por lo general van a seguir siendo muy pequeños. No van a cambiar, no. Es muy difícil que aumenten en una magnitud. Una magnitud, recuerden, si estoy con 10 elevado a 1, la siguiente magnitud es 10 elevado a 2.
¿ya? En otras palabras, es muy difícil que cambie los decimales si estos son muy chicos. O sea, me refiero, si el error está en el 10 elevado a la, 16, a la menos 16, a lo más el error en muchas operaciones, ¿sí?, va a estar cercano al 10 elevado a menos 15, ¿ya? Excepto por las características de la función y la matemática, que eso también lo vamos a ver un poquito más. En la división, bueno, ya esta expresión que está acá, si fijan acá abajo hay un porcentaje, es como una proporción, 1 menos el error relativo del número, ¿sí? Y acá la resta de los dos errores relativos. Y si ustedes se fijan, esto se parece mucho a cómo se trabaja con logaritmos, ¿sí?, donde una división se asocia a una resta, ¿ya? Entonces, si el error relativo, por ejemplo, el número, es muy chico, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Que esto se hace 1, y al final el error relativo en la división es la resta de los errores relativos. ¿Se fijaron? Y la diferencia, acá es la suma. Y de nuevo, recuerden lo que pasaba con los logaritmos. Cuando un logaritmo tiene un producto, uno los puede separar en logaritmos de suma, ¿ya? Una relación interesante que aparece y aquí la pueden ir recordando, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Una consulta, ¿por qué en ese punto se dice que si el error de IA es muy chico, se desprecia, ¿verdad? Sí. Pero solo se desprecia en el denominador. Este es el error absoluto. Sí, va a ser así, ¿ya? Es que eso es porque, o sea, se desprecia en una parte de la ecuación mientras la otra aún se sigue tomando como considerable. Sí, Eso por eso es como... sí, son, a veces son trucos matemáticos que uno puede aplicar para la representación, porque al final lo que nos interesa saber es cuál es la diferencia de los errores relativos de los números. Y si te fijas, ¿qué es lo que está afectando acá? Que el error de las operaciones se relaciona con los errores de los números, ¿ya? Entonces, en definitiva, si este igual es muy chico, yo podría eliminarlos todos, si te fijas, porque este Sí. también sería 0. Entonces, y no es tan así. Entonces, es una forma Mm, de poder, de alguna manera, explicar el cálculo de los errores. ¿Estás entendiendo un poquito? Son a sí, veces cosas sí. matemáticas que uno hace para poder explicar ciertos fenómenos. Son, se les dice trucos siempre, pero no son trucos, porque al final cumple con las reglas matemáticas. Ya, bueno, en la adición y sustracción aquí están las operaciones, esa asuman que es la exacta, y en definitiva es la resta de la operación, aproximada. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, no es más que la suma de los errores, ¿sí? En la suma. Entonces, ¿a qué se parece? Fíjense lo que empieza a pasar acá. El error de una operación suma, ¿sí?, o resta, es esta expresión, más menos. ¿Y qué pasaba en la división y suma? Las mismas. Y esto es por más o menos el ejemplo que les mostré antes del binario, ¿sí? ¿Ya? Que las operaciones, si se fija, la multiplicación fue una serie de sumas. El único problema que existe es que si me paso del límite del número que puedo almacenar, ahí va a tener un problema y me aparece el overflow, ¿sí? Pero en definitiva, cuando los errores son pequeños en las máquinas, los errores de las operaciones son todos iguales. O sea, me refiero en relación a que son sumas o restas. División es resta, ¿sí? Multiplicación es suma. Y aquí están las de la suma. Y esto es por la operación binaria. ¿Se entendió? Esa parte, ¿no? Todo este desarrollo es para explicar cómo se llega a estas expresiones. Que si tengo errores pequeños en las máquinas, es despreciable el error que voy a tener a multiplicar, etc. Ya. Propagación del error de funciones. Hasta lo hemos visto cuando aproximamos números. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos funciones? Algo vimos en la clase pasada, donde si aplicamos el teorema del valor medio, que es lo que me está diciendo cuáles son los valores que están entre medio de la función, ¿cierto? Entonces, este es el valor exacto. Fíjense, y solo trabajando con números, la aproximación de una función, cuando estoy aproximando números, va a ser igual a la diferencia entre los dos números por su derivada, ¿sí? Que eso lo vimos en la clase pasada. Pero en general, si el error es bajo, significa que xt y xa son súper cercanos,
Eso significa que esto tiende a cero, ¿cierto? Si esto tiende a cero, significa que esto de acá también está tendiendo a cero. ¿Sí? Entonces, una forma de evaluar el error de la función es aproximadamente igual a la derivada por la aproximación del número. ¿Sí? Fíjense, la derivada de un número aproximado por la derivada del número. Y eso es lo que más o menos se puede expresar acá también, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Que en definitiva acá la aproximación de las funciones va de, perdón, claro, la aproximación de la función depende principalmente de la derivada. ¿Sí? Entonces, una forma de establecer una cota, si se fijan, el máximo error, es decir, la máxima diferencia que puede haber entre las funciones, es cuando sus derivadas son altas. Entonces, supongamos que ustedes necesitan analizar entre 0,4 y 0,9, donde hay que poner atención, donde existe la máxima derivada en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, sería este que está acá, donde existe una mayor derivada. Entonces, eso es lo que está representándose en esta ecuación. Que el error de la aproximación de la función va a ser menor o igual a la aproximación del número por la máxima derivada. Tiene lógica en ese sentido. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, para el error relativo, bueno, tengo que dividir por la función. Y es lo que se hace acá. ¿Ya? Al hacer esto, bueno, el error va a ser aproximadamente igual a la misma expresión anterior, ¿sí? Pero queda dividido por f de xt. ¿Sí? Sí, está bien ahí. Y por el número, porque es una perturbación que pasa ahí, es lo que está ahí. Ya. Entonces, este número que aparece acá, si se fijan, ese número que aparece ahí, aquí está el valor exacto, si se fijan, ese número que aparece ahí es lo que se conoce como número de condición, que algo también vimos la semana pasada. Ahora, cuando este número de condición tiende a infinito, se dice que la evaluación de f en ese punto, ¿sí? Recuerden, estoy hablando sobre un x que tiende al valor exacto, se dice que es numéricamente inestable. ¿Y por qué? Fíjense, porque para que esto suceda, f de x tiene que estar tendiendo a cero. Es decir, estoy cerca de la raíz del eje x. Entonces, esto siempre hay que recordarlo. Para cuando se evalúan funciones, es tratar de no evaluar la función muy cercana a donde esta pasa por el cero. En otras palabras, los métodos numéricos están condicionados a los puntos iniciales sobre los cuales vamos a trabajar. Y una forma de poder evitar esta inestabilidad inicial es escoger puntos iniciales lejanos a donde, donde la función se haga cero. ¿Sí? Ya. Continuando con lo anterior, otra forma de expresar esto entonces, si el valor mínimo de la función, fíjense, es distinto de cero, porque ya dijimos que en cero hay un problema, ¿sí? Entonces, la cota de error relativo, el número, va a ser igual a la máxima derivada dividido por el mínimo valor de f de x. ¿Por qué por el mínimo? Porque es lo que está más cercano, ¿sí? De alguna manera, esta parte de acá, ¿ya? El mínimo de f de x, estamos yendo hacia abajo, ¿cierto? Puede ser negativo. Pero como es valor absoluto, es qué tan cerca estoy del cero. Vamos a hacer aquí cualquier número de referencia. Ese es el mínimo. ¿Qué tan cerca estoy del cero? El máximo en este caso sería acá arriba. ¿Sí? Ahora, si tenemos, por ejemplo, este es A y este es B, donde dice D, este sería el min y este sería el max. Es una forma de evaluar el error relativo del número en razón de la función. Esto va a ser menor o igual al máximo de la función dividido por el mínimo. Y todo esto tiene que estar escalado al número que estoy operando, que en este caso es x. Entonces se le agrega esta parte a la formulación, donde se considera el máximo valor de x. Fíjense, me estoy alejando como del eje y, si se fijan.
multiplicado por el error relativo del número. Entonces, en estas palabras, esta que está acá es la expresión que nos interesa. ¿Sí? Ahora, asumiendo que ahora la función es una aproximación, ¿sí? Porque puedo tener una función, por ejemplo, vamos a escribir una acá. Mejor dicho, vamos a escribir algo parecido como lo hace Taylor. No es igual, pero se va a entender un poco. Y factorial, ¿ya? Entonces vamos a llamar aquí. Ay, que me cuesta escribir. Y factorial. Y acá partimos de. Déjeme ver. Ahora sí. Acá también hay una derivada, si se fijan. Bueno, algo así era más o menos Taylor, ¿ya? Es un contador. Esto es lo que me está diciendo que yo puedo expresar cualquier función a partir de una serie, ¿sí? Fíjense que cuando el i tiende a infinito, este número es muy grande. Pongamos 1000 factorial. Ya 1000 factorial es muy grande. Sin importar el valor que esté acá, al ser este tan grande, a medida que aumento el valor de i, cada valor es más pequeño. ¿Sí? Pero eso significa que no necesito ocupar todos los decimales. Pero aunque no ocupe todos los demás para acá, aunque sean muy chicos, yo estoy perdiendo información de la función. Entonces, eso es lo que está expresándose ahí. ¿Sí? Que una función puede ser aproximada. ¿Ya? Déjeme borrar. Entonces, ¿qué es lo que dice acá arriba? Bueno, si tenemos un valor exacto de la función y tenemos una función aproximada y utilizando la aproximación de xt, ¿ya? Este va a ser el error. Y eso no es más que la diferencia de los errores propagados, ¿cierto? ¿Sí? Con el error asociado a la operación. Y esto se parece mucho a cuando hablábamos del... Ah, bueno, ahí está. Perdón. El error propagado y el error al evaluar la función en el computador. ¿Ya? Error propagado por la operación y el error de la evaluación de f en el computador. Y ese f es el que yo le estaba mostrando, por ejemplo, que uno lo puede aproximar con diferentes técnicas a una función. En este caso Taylor, y uno hace corte en alguno de las posiciones, y ahí ya estoy perdiendo la aproximación de f. O sea, perdiendo algunos dígitos de la aproximación. Ya, ahora supongamos que tenemos datos aproximados, un conjunto de datos aproximados, que aquí se puede definir como x asterisco. ¿Ya? Esta definición que está acá es la definición formal, pero no es más que es la definición de las diferencias que existen en los distintos x que van a haber. Fíjense, voy a tener una serie, eso significa que si esta es la diferencia de un número, o sea, un error, si se fijan, es como decir valor exacto menos valor aproximado, ¿ya? Y si tengo muchos datos, voy a tener muchos datos con error. Entonces va a aparecer el x iésimo. Entonces cada x iésimo es un valor que va a tener su propio error. Entonces, si esto lo vamos a evaluar en una función, vamos a tener una función aproximada, que va a ser la función que va a estar definida por sus valores aproximados. Entonces, si hacemos Taylor, bueno, aquí está mejor expresado, ¿ya? La diferencia de las dos funciones, ¿sí? Y bueno, aquí es como si estuviéramos hablando algo así, una función A y su aproximación, que supongamos que fuera algo así. ¿Ya? Eso es lo que está expresándose ahí. Que este error va a ser igual a la diferencia de las funciones, esto es lo mismo,
¿ya? No es diferente. Pero en otras palabras, ¿qué es lo que es esto? Bueno, es la sumatoria de los errores de los números multiplicado por la derivada de la función. Y esto es lo mismo que estábamos diciendo antes. Y por ejemplo, si este es el aproximado, eso depende de la derivada de la función. ¿Ya? Pero como lo estamos haciendo para cada número, aparece el j, que es la derivada parcial para cada uno de los números. Pero en otras palabras, el error dado una entrada de datos, o sea, una serie de datos, el error va a ser igual a la suma de todos los errores de los números, multiplicado por las derivadas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el error no es igual en toda la función. Yo puedo tener una función así. Pero ¿qué pasa en esta parte? Si se fijan, el error en esta zona, a x próximo, va a ser diferente al error que tenga ahí en las funciones. ¿Sí? Entonces depende de la derivada. Y por eso es tan importante conocer las derivadas, cómo funcionan, qué expresan. ¿Ya? En definitiva, prácticamente todos los métodos se basan en el análisis de la derivada, cómo aproximarlas mejor, cómo reducir el error de los cálculos de las derivadas. Porque esto es una presión analítica. Después nos tenemos que hacer los cálculos numéricos para esa derivada. Entonces, ¿qué es lo que uno podría concluir de lo que estamos viendo, por ejemplo, hasta ahora? Donde hay que tomar atención en cómo se comportan las funciones. Porque prácticamente estos errores que están acá van a estar asociados a la operación de máquina. Y eso ustedes no lo van a poder cambiar. ¿Ya? Pero sí pueden trabajar sobre la matemática. ¿Ya? Eso es importante recordarlo. ¿Ya? Ahora, una forma de cuantificar así rápidamente lo que es el error, como sabemos que en definitiva es la derivada, uno puede asumir de que el error está determinado principalmente por esta sumatoria que está acá. Porque vamos a asumir de que esta distancia es constante. Que la distancia siempre entre x y y, o sea, el error que tienen estos números va a ser constante. Esta es la que va a variar. Entonces, esa es la que va importando más, si se fijan. Ahora, si lo vemos en términos relativos, bueno, se divide por y, y esto no más que dividir por la función, ¿ya? Que está acá, entonces se mantiene, y ya tenemos un error asociado al número, que esto que está acá es lo que está allá arriba. ¿Sí? Y ese es el valor exacto, si se fijan. Aquí. Entonces, aquí aparece nuevamente el número de condición, pero asociado al error relativo. El otro era sin error relativo, el que vimos hace 2 hojas atrás. ¿Ya? Entonces, si este número es demasiado grande, vamos a decir que el problema está mal condicionado. ¿Okay? ¿Por qué? Y fíjense, esa es la que afecta. Porque si ese número es muy chico, se dispara este número. ¿Ya? En otro caso, bueno, el problema está bien condicionado. Entonces, una forma de evaluar, si uno tiene una función y la va a evaluar entre A y B, ¿cuál número deberíamos coger? Por ejemplo, si tenemos que escoger uno para partir, bueno, debería ser este que está acá. ¿Ya? No uno cercano al que está acá. Y ahí uno puede aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, uno lo aplica para A, para B, y pregunta cuál es el máximo. F de A, F de B me refiero. Ya. Un ejemplo de error en la suma. Fíjense, ahí hay una sumatoria. Esto es en la operación sumatoria. Ya. Tenemos una sumatoria de elementos, y sabemos que ya la operación suma va a traer un error. Entonces, esto que está acá tiene un error, y así sucesivamente. Todas las que le subsiguen, ¿sí? Va a ser esto, después más la siguiente, es lo que está allá abajo, y así sucesivamente, hasta llegar a ese valor que está ahí. Y eso, si uno lo expresa de otra manera, bueno, va a quedar esto que está acá, que lo que está diciendo son los errores de los números, ¿sí?
uno le está agregando la perturbación al resultado de la operación que estamos asumiendo que puede ser exacta, pero sabemos que es aproximada. Pero esto que está acá es lo mismo que está acá, si se fijan, solamente que está expresado de otra manera. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos los números, pero se empieza a acumular un error que está aquí, a medida que voy haciendo las operaciones, porque esto ya lleva un error. Ese error lo acarreo en la siguiente operación. Aquí está el error. Después, este error lo acarreo en la siguiente operación, y así sucesivamente. Entonces, el error total ya puede quedar expresado como esto. ¿Por qué? Porque uno después, si ustedes recuerdan la telescópica, cuando uno tiene la serie, va a pasar un truquito que uno eliminaba prácticamente todos los elementos y uno se quedaba con el primero y el último. ¿Sí? Entonces, pero acá está expresando la solución exacta con la solución aproximada. Ese es nuestro error total. Ahora, ¿cómo se puede minimizar este error? Bueno, si ustedes se fijan, en cada iteración aquí se va agregando un error. Entonces, una solución es que se agregue un error mucho más pequeño en cada una de estas iteraciones. Y si uno ocupa el ingenio, ya simplemente lo que uno puede hacer es ordenar de menor a mayor los valores. Entonces los errores van a estar en alguna parte, en alguna sección de nuestro algoritmo, que puede ser al final, perdón, al inicio o al final. ¿Por qué puede ser al inicio o al final? Porque si estoy trabajando con números demasiado grandes, fíjense, demasiado grandes, estoy cerca del límite de la máquina. Entonces mi error están más cercanos a esta zona que las de acá. Ahora, si estos valores son demasiado chicos, si se fijan, demasiado chicos, ¿sí? Al estar ordenados de menor a mayor, el error que se acarrea es menor hacia hacia el último valor. Entonces, en definitiva, uno va sumando así. S con S, después eso con eso. Al ser errores más chicos, porque son números más chicos, ¿sí? Son como que tuvieras muchos decimales, ¿ya? Se va agregando errores de pequeña magnitud hasta llegar hasta el último valor. Entonces, esto, en definitiva, con un pequeño truquito de programación, que en este caso sería un sort, uno puede minimizar aún más el error que se puede obtener si yo tengo muchos valores. Ahora, fíjense que si estos datos no están ordenados, uno podría tener en esta zona, perdón, uno podría tener en esta zona un error muy grande, ¿sí? Y acá errores muy chicos, si es que estos no están ordenados. Entonces nuestro algoritmo iría súper bien y de repente se nos disparó el error. Entonces, evidentemente, ya de aquí hacia allá, todos esos números tienen un error mayor. Si el que el interés de nosotros es saber cuánto vale cada suma. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que uno puede minimizar los errores haciendo pequeños cambios y con un muy bajo costo computacional. Por ejemplo, un quicksort, que el orden del quicksort es n log n. Como conocen el quicksort, ordenamiento de datos por mitades, etc. Bueno, en resumen, en la parte 1 vimos lo que eran los orígenes de errores, los tipos de algunas formalizaciones, y ahora alguna vista bien súper general de cómo se propagan los errores en las operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones más importantes? Bueno, que existen dos propagaciones principales de error. La propagación matemática y la otra es la computacional. ¿Ya? La computacional se relaciona con las operaciones y el uso de la cantidad de dígitos significativos al realizar las operaciones. La matemática, ¿ya? En relación a la función que estamos ocupando. Y si recuerdan, volvemos a la primera, para que les quede en la retina. Este es el ejemplo súper claro de que la forma como se expresan las funciones va a determinar la exactitud, ¿sí? Numérica de los resultados. Entonces aquí es cuando estamos hablando de funciones, dígitos significativos, etc. Ya, bueno.
La medición base del análisis de algoritmos numéricos se relaciona con las medidas de error. Eso ya sabemos que vamos a tener muchos errores que estar analizando, que no necesariamente son de programación, sino que son numéricos. Y por lo general, los análisis de error van a estar basados en el estudio de dos técnicas o métodos, que son los métodos iterativos y los métodos directos. Aquí se pone un ejemplo de la solución de un sistema de ecuaciones, ¿ya? Esto es como decir AX igual B, ¿ya? Y después al hacer la resta, uno de alguna manera minimiza el error de una ecuación. Por ejemplo, eso que está ahí no es más que algo así. ¿Qué es un sistema de ecuaciones clásico? Si uno quiere medir el error de esto es lo que queremos despejar, esa es nuestra incógnita. Pero supongamos que ya la tuvimos. Una forma de medir el error es AX menos B, valor absoluto. Si eso es igual a 0, entonces tenemos una solución exacta. ¿Ya? Pero hay algoritmos, el iterativo va de a poco aproximando el X en cada iteración. En cambio, el directo, en una pura operación, que si bien aquí está escrito de esa manera, es solamente explicativo, porque la expresión es más que esto para un método directo, ¿ya? En el caso del método directo, que es lo que se expresa acá, va a ser el error principalmente asociado a las operaciones matemáticas que se realizan. Matriz vector, etcétera, cuántas veces se realizan. Y el método directo, uno por lo general sabe el costo. O sea, siempre se va a demorar n iteraciones. Dado una entrada, por ejemplo, si este es el valor de n, mejor dicho, una matriz de n por n, significa que ese x, por ejemplo, va a ser de n por 1, ¿sí? Entonces aquí tengo n por n operaciones, ¿sí? Más estas operaciones que están acá, etcétera. Bueno, aquí nos va a dar, yo lo voy a escribir así un orden, un n barra, porque no nos va a dar el valor exacto, que depende de otras operaciones. Ese orden siempre va a ser el mismo en un método directo. En cambio, en el iterativo entra otra constante, porque este algoritmo hay que pararlo en algún momento. Entonces aquí se ocupa tol, en este no. Acá se ocupa tol, porque en un momento, parte la iteración 0, 1, 2, etcétera, se iba a parar acá. Pero este ya, si se fijan, va a acumular dos errores. El error de las operaciones y el error que se empieza a sumar en cada iteración. ¿Sí? Entonces, estos análisis los vamos a ver en la unidad 3, cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones y vamos a estudiar métodos iterativos y métodos directos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? En general, para ecuaciones diferenciales que tienen variables temporales, ¿ya? Es una mezcla de métodos directos con método iterativo. Pero si uno quiere saber el resultado final de una ecuación sin la variable tiempo, por lo general los métodos directos se aplican directamente, ¿sí? O se aplican, más que directos. Bueno, esos son casos de fantasía, por eso coloqué así, que no necesariamente representan la realidad, pero era una referencia. Y ahí está lo que estaba comentando recién. ¿Sí? Ya. Bueno, la próxima clase partimos con la unidad 2, que son las ecuaciones no lineales.